Buenas tardes, les damos la bienvenida a la tercera jornada de estas mini jornadas virtuales de AINCRIT, organizada por la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral y por la Red Latinoamericana de Centros de Documentación. En este tercer encuentro nos vamos a centrar en las relaciones actuales entre el teatro y los entornos virtuales en el contexto de la pandemia. En este momento tan particular que estamos atravesando, especialmente las prácticas artísticas, particularmente las teatrales, que estamos fuertemente condicionados ante la ausencia de los convivios. Ante esta situación, los talleres, las clases de teatro, los ensayos, las puestas en escena, se han visto obligadas, nos hemos visto obligados a imaginar otras alternativas posibles. El eje propuesto para esta mesa, herramientas para continuar con las clases de teatro virtuales, ha surgido de algunas experiencias que los compañeros han ido comentando, los compañeros y las compañeras y les compañeres, y hoy vamos a tratar de compartir experiencias y reflexiones que están vinculadas con nuestras prácticas artísticas y sus desarrollos en este contexto del aislamiento social. Tenemos una mesa muy interesante con invitados de Uruguay, Mónica Díaz, de Perú, Percy Encinas, por Argentina, Sebastián Fernández, por Tucumán, Renata Dalaglio, por Entre Ríos, y Raúl Reyes, también por Tucumán. Voy a empezar presentando a Mónica Díaz, que es profesora de literatura, especialista en educación en derechos humanos, y actualmente se desempeña como coordinadora del área de desarrollo de audiencias y mediación cultural del Teatro Solís de Montevideo, Uruguay. Bienvenida, Mónica, y te cedemos la palabra para que cuentes tu experiencia. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto y un agradecimiento por esta invitación, este reconocimiento a Teatro Solís también para participar de esta instancia tan novedosa en la que, bueno, estamos todos desafiados a ser creativos, a tratar de colaborar, a tratar de encontrar caminos conjuntos. Y qué bueno que a nivel latinoamericano estemos buscando algunos caminos de la mano. Yo, como decía recién Sonia, soy profesora de literatura, eh, educadora en derechos humanos, y eso parece que fuera algo contradictorio, pero en realidad he sido una luchadora por los derechos humanos, y eso me ha llevado a tratar de fortalecerlos desde distintos ámbitos. Y este momento la vida me lleva a la defensa de los derechos culturales, cómo hacer accesible la cultura a la gente, ¿sí? No a los que están siempre acostumbrados a acceder al teatro, al cine, a la danza, a la música, sino tratar de buscar caminos para acercar a esos que no están acostumbrados a llegar al teatro. El Teatro Solís tiene, como podríamos decir, como una especie de área social, ¿sí? Vinculado a acercar nuevos públicos. Tenemos testeado los públicos que vienen, el 70% de los públicos pertenecen a la zona de la costa de Montevideo, con formación terciaria. Sin embargo, nuestro desafío es acercar a aquellos, como teatro público que somos, aquellos que no lo hacen de manera cotidiana o está incorporado dentro de su vida. Y por eso el área de desarrollo de audiencias y mediación cultural. Tenemos una serie de programas, formación de públicos, jóvenes críticos, artes escénicas y derechos humanos. Trabajamos con personas privadas de libertad y también con personas recién liberadas. Tratamos de trabajar con mujeres en situaciones críticas, con organizaciones de la sociedad civil. Pero en medio de toda esta planificación que teníamos para este año, marzo arrancaba, y nos miramos con el equipo
el 13 de marzo, cuando se decidió que en el Uruguay había pandemia, y dijimos, ¿qué hacemos? Nosotros, les dije, podemos trabajar desde nuestra casa y podemos acercar las artes escénicas igual que hacemos a la gente. Vamos a tratar de hacer el desafío, de ponernos el desafío de acercar las artes escénicas, y en ese momento inventamos una nueva forma de convivio. Y es esta, es muy parecido a esto que tenemos. Decidimos crear lo que llamamos Cultubers. Invitamos a... Me parece que es mejor contarles esta experiencia que hablar de los otros programas, porque es justo en el momento en el que la creatividad nos llevó a aprovechar la tecnología, a ver que era el momento de agudizar nuestra imaginación y aprovechar las circunstancias en favor de la gente. Y Cultubers consiste en un llamamiento a aquellas personas que están en sus casas confinadas, que tienen mucho tiempo libre, que tienen que organizarse, que tienen que pensar cómo van a hacer para trabajar desde sus casas y cómo generarse rutinas. Y el desafío más grande para quienes trabajamos con lo teatral, con las artes escénicas, es el convivio, es el encuentro. Entonces dijimos, preparemos un encuentro semanal. Cultubers lo que hace es preparar un encuentro semanal y que ese encuentro sea como un ritual, para tratar de mantener el mismo ritual de ir al teatro. Entonces, preparamos una caja de herramientas. Durante 5 semanas abordamos diferentes géneros. La primera semana trabajamos sobre qué es cultura, cuáles son las distintas concepciones y acepciones que tenemos de cultura y de arte. En la segunda semana trabajamos sobre cine uruguayo, invitamos, nosotros en esta caja de herramientas mandamos diferentes links, textos, documentos, lo más variado posible, porque el público que tenemos es muy variado. Se inscribieron cerca de 45 personas, activas en este momento hay 25 personas que quisieron mantener el proceso y lo terminan este jueves, este es el último jueves, el último foro. Y en esa caja de herramientas, como les decía, ponemos materiales que sean accesibles para un estudiante de 5º año del liceo o para una persona que tiene formación. Lo que queríamos jerarquizar era el encuentro, la diversidad del encuentro y del intercambio. Entonces, en esa caja de herramientas también hay herramientas muy variadas. Una vez a la semana logramos hacer el encuentro, el foro. Ya les decía, primero sobre cultura, después cine, teatro, danza y música. Esos son nuestros 5 encuentros. Las personas se sienten que tienen un espacio para compartir, un espacio al que vienen con una formación previa, cada uno trae su mochila, sus concepciones del mundo, su mirada, pero al verse en la pantalla como nosotros nos estamos viendo en este momento, ellos también empiezan a formar parte de un encuentro distinto. Y a esos convivios, porque de alguna manera son una forma de convivio, invitamos a artistas que sean protagonistas de las obras que ellos han tenido que ver antes de participar del foro. Nosotros les dimos la caja de herramientas, les dimos una obra para que pudieran mirar desde sus casas, que son emitidas por Solís TV, un canal que nosotros tenemos en YouTube, y que las personas ven, y después hacemos el encuentro de los jueves. Allí participan actores, músicos, directores de teatro, y las personas intercambian de acuerdo a la experiencia que tuvieron en sus propias casas. Ese encuentro
en este momento está dando unos resultados interesantísimos, porque luego de ellos, cada persona tiene que elegir un género para hacer un ensayo, una crítica o un video. Y al fin de todo el proceso tienen que entregarnos esa devolución. Y esta semana vamos a hacer la evaluación de esto nuevo que hicimos, porque fue una invitación a un encuentro en el que participa una profesora de literatura, una profesora especialista, una persona especialista en teoría del teatro, estudiantes de secundaria, una ama de casa, una maestra, hay un médico psiquiatra, todas experiencias diversas como las que tenemos cuando vamos al teatro. Y lo que surge de ese intercambio, sobre todo con el artista, es de una riqueza que, bueno, nosotros estamos esperando. Yo le comentaba recién a una de las compañeras antes de iniciar, estamos esperando la autorización de los padres de estos chicos para que nos permitan subir a YouTube las imágenes, para que se pueda ver el tipo de preguntas, la calidad, el compromiso con que la gente se acerca. Y lo que nos dimos cuenta es que el artista y las personas que participan sienten como estamos todos en la misma condición en nuestras casas. Nosotros estamos entrando en los hogares y ellos nos están abriendo las puertas de sus casas y estamos compartiendo una situación inédita desde el punto de vista histórico, y creemos que esto también es casi como una ficción. Los bordes entre ficción y realidad comienzan a acercarse, y vamos a incursionar con ficción en uno de estos encuentros. Vamos a tratar de sorprenderlos, ellos todavía no lo saben, esto va a ser el jueves, con la presencia de una actriz en uno de los convivios. Y esta actriz que participó como ponente, hablando de su obra, Muñeca Rota, la actriz Lucía Trentini, bueno, dijo, bueno, vamos a tomar el desafío de hacer esta ficción dentro de esta ficción, porque estamos todos de alguna manera representados, no somos nosotros, sino la representación de nosotros. Y bueno, creemos que puede ser un aporte a que los artistas encuentren un camino de expresión. Nosotros invitamos, abrimos las puertas, generamos las condiciones, y lo que queremos es que en este momento en que la cultura toma un papel tan relevante, porque todas las personas quieren de alguna manera tomar contacto con una película, con un músico, bueno, nosotros dijimos, vamos a tratar de hacerlo, pero de manera un poco más ordenada y un poco más sistemática, de manera de que en este aluvión de información que hay en Internet, la gente pueda decir, bueno, acá voy a tener un momento guiado para dedicarme a fortalecerme en esto que capaz que nunca le dediqué tiempo, pero ahora tengo la oportunidad de hacerlo. Y creemos que es una linda posibilidad que un teatro público, como es el Teatro Solís, debe otorgar a la ciudadanía, porque eso también es una de nuestras responsabilidades. Como teatro público, no dejar de acercar a los ciudadanos a la cultura. Esa es nuestra responsabilidad principal. Así que bueno, no sé, esta es la experiencia, y les agradezco mucho que me hayan abierto las puertas para compartirlo. Quizá pueda servir para otros, para generar esta especie de convivio que se da, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Mónica. Muy interesante la experiencia que acabas de compartir. La verdad que a mí cuando hablamos me pareció muy valioso que pudieras contarla en esta mesa, así que muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Percy Encinas Carranza, que se conecta desde Perú,
y él es especialista en cultura, teatro, literatura y neuroeducación, doctorando por la Universidad de Buenos Aires en Teoría e Historia de las Artes, magíster en Gerencia Social por la Universidad Pontificia del Perú, diseñó la carrera de Artes Escénicas de la Universidad Científica del Sur, de la que fue su primer director. Es docente de dramaturgia en la Maestría de Escritura Creativa de la Universidad Nacional de San Marcos y de creación literaria en el posgrado de la Universidad Ricardo Palma. Tiene más de 50 publicaciones en temas de su especialidad y dirige los proyectos de la Asociación Iberoamericana de Artes y Letras. Bienvenido, Percy. Te doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Hola a todos, a todas. Yo estoy muy honrado de ser invitado para a esta reunión. Quisiera empezar, invertir unos segundos en decir una cuestión, plantear una cuestión de forma respecto a mi discurso. Soy convencido de la importancia de dinamitar, descentrar los usos del habla, pero me cuesta mucho todavía adquirir las formas neutras del género, así que en lugar de esforzarme y hacerlo muy mal, les pido que me dispensen si mantengo todavía la manera tradicional, lo que, insisto, no compromete para nada en mi suma a la lucha por la igualdad de género, inclusive también en el lenguaje. ¿Ya? Entonces, encantado, estoy escuchando con muchísima atención a Mónica, he tomado nota del programa de Cultubers, me hace match con algunas ideas que estamos tratando de esbozar aquí, así que seguramente va a ser informarme luego por mi cuenta ya de ese programa, va a ser muy fértil y agradezco que en esta mini jornada de la INCRIT ya tenga yo ya capturada una buena semilla. Yo quería comentarles que justo cuando hablaba con Sonia y me invitaba para esta reunión, le decía que lo único que yo podría aportar ante el título de la reunión que nos convoca es preguntas, incertidumbre, inquietudes, más que ninguna respuesta y muchísimo menos ninguna certeza. Pero a ver si de eso a alguien le puede servir. Aquí en Perú estamos, por supuesto, como en buena parte del mundo, por lo menos en nuestro mundo, en nuestra Latinoamérica, vaya usted a saber qué significa eso, pero más o menos nos entendemos a qué me refiero con eso. Nos han agarrado la situación bastante descolocados, ¿no? Y mucho más en un país como el peruano, como el de Perú, porque nuestra realidad es bastante especial en la medida en que de las múltiples características que nos hacen más o menos especial, entiéndase, y especial igual complicado, quizá esta pueda ayudar. Tenemos un nivel de empleo formal del 28% de la PEA, de la población económicamente activa. Eso significa, si la aritmética no ha cambiado, que tenemos más o menos un 72% de personas que viven y producen durante el año de manera informal o combinan algún trabajo, alguna pequeña actividad formal, ¿no? Que les permite algún cierto nivel de regularidad, pero se completa la estructura de ingresos del peruano y la peruana típicos con las actividades informales. Y eso en prácticamente todos los estratos sociales. Es, por ejemplo, no soy el ejemplo, pero ya que estoy aquí, es, por ejemplo, mi caso, ¿no? Yo trabajo en una universidad y en una organización, pero completo mi estructura de ingresos y mi necesidad de seguir trabajando y produciendo actividad con actividades que son proyectos muy puntuales, esos que se vienen a llamar informales, ¿no es cierto? Y eso
¿por qué hago esa reflexión de base? ¿O por qué te planteo estos datos de base? Porque entonces me preocupa, y nos preocupa a los que estamos metidos en el trabajo de la cultura, ¿qué está pasando con ese sector específicamente de cultura, pero más específicamente el de artes escénicas, que ha visto alterado por completo el estado del país y que se ha visto obligado por normas que nos parecen bastante pertinentes, ¿no? Para cuidar, para tratar de evitar los contagios y el avance de la pandemia, que se ha visto obligada a estar confinada en sus casas, quitándonos la posibilidad de salir a hacer lo que hacíamos día a día, que es una actividad que tenía como una de las razones, una de las cuestiones principales, el encuentro presencial, ¿no? Ahora estamos impedidos de hacerlo. Entonces, hay un porcentaje del sector cultural que incluso es menor en porcentaje que la estadística general, que puede cubrirse más o menos porque todavía las instituciones que les amparan están, el Estado, algunas corporaciones grandes que están generalmente vinculadas a la cooperación internacional, pero la gran masa de más o menos el 80% y quizá un poco más es artista independiente. Ellos son los que cargan la gran dificultad de la situación. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué están haciendo? La verdad es que yo siento que el desconcierto sigue siendo el primer signo, ¿no? Lo primero que podemos notar es un desconcierto que se puede traducir en ciertos arranques de pesimismo por las redes, en ciertos comunicados, en algunos casos ya llamando a la ayuda social, de hecho trabajadores de la cultura independientes de las zonas periféricas del país, de las zonas del interior que son empobrecidas, pasarse 60, 65 días sin generarse ingresos, ya se imaginarán que no es poca cosa, ¿no? Comprometen incluso la subsistencia familiar, comprometen niveles bastante básicos. Entonces, tenemos una situación bastante complicada respecto al sector. Y entonces, yo no puedo sino intentar pensar, reflexionar sobre la situación de lo que nos convoca a la reunión, ¿no? De estas herramientas para la enseñanza de teatro, ¿no? Sino en el marco de una situación así. Entonces, un poco, ¿qué me acordaba que está pasando en torno a eso cuando se acercaba la hora de conectarnos para esta reunión? Me acordaba que, por ejemplo, la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, que es nuestra escuela pública que forma actores, pedagogos teatrales y escenógrafos, que dirige ahora Lucía Lora, me contaba ella hace poco que lo que habían hecho es, esperando que esto se resolviera dentro del semestre académico 2021, del primer semestre académico de este año, habían hecho un canje. Todos los cursos teóricos del 2022, programados para el segundo semestre, habían sido adelantados para sumarse con los teóricos del 2021. Entonces, este semestre académico, que en el caso de esa escuela ya empezó hace pocas semanas, me parece que 2, un poquito más de 2, más o menos hace 4, tiene la característica de que va a ser un semestre estrictamente teórico, porque consideran que, como considera la mayoría desde las instituciones formales de formación para el teatro, que los cursos prácticos son muy complicados, si no imposibles, de dictarse, de generarse, de alcanzar los objetivos pedagógicos a través de la virtualidad, ¿no? A través de medios electrónicos, digitales. Entonces, eso ha sido un poco el primer plan, ¿no? Que creo que me parece bastante sensato, ¿no? Y entonces, claro, han hecho una migración rápida
hacia las plataformas virtuales y los docentes, me contaba Lucía, que han dado una excelente respuesta, a algunos les ha costado un poquito más, otros menos, pero ya están manejando la virtualidad, como siempre, con un esfuerzo de todo el personal, de toda la gente en todas las instancias, las directivas, las docentes, seguramente las administrativas, para que puedan funcionar. Y hay un nivel de satisfacción importante en los alumnos, en los estudiantes, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Sin embargo, ya se ha advertido, no solo por sensatez, sino también porque lo ha anunciado el gobierno peruano, que las clases en todos los niveles, desde el inicial, el primario, secundario y la educación superior, que entiendo que Mónica en Uruguay le dicen terciaria, entonces no va a ser restablecidas de modo presencial. Ya han empezado a salir algunas directivas, en la universidad que yo trabajo ya salió una directiva, donde también estamos preparándonos para todo el año hacer clases a través de la virtualidad y las plataformas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el siguiente ciclo en el caso, por ejemplo, de la Escuela Superior de Arte Dramático que me comentaba Lucía? Me dice que ahorita están probando, viendo, preguntándose, reinventándose la forma de poder enseñar o poder acompañar o poder desarrollar competencias prácticas a través de plataformas virtuales, ¿no? Entonces, hay, como ven ustedes, desde un problema social del sector muy fuerte que tiene que ver, que remece las bases sociales, económicas, de supervivencia del sector, hasta una preocupación muy práctica y operativa sobre la manera en que se desarrollen los currículos y los planes de estudio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos unir esas dos preocupaciones, ¿no? Bueno, no lo sé. Por supuesto, yo advertí que respuestas no tenía. Entonces, pero sí sé dos cosas, por lo menos. Sé que el teatro tiene los milenios que tiene, que si nos ponemos un poquito más amplios y menos occidentalistas, el teatro, la teatralidad, es algo intrínseco al ser humano desde que comparte la caverna con alguien. Entonces, el teatro, la teatralidad, el ejercicio teatral, la creación, la utilización de los lenguajes de la teatralidad, han sobrevivido a múltiples pandemias, a crisis más complejas y peores y más graves que esta. Y aquí lo tenemos. Y seguimos haciendo teatro. Eso por lo menos sé. Lo otro que sé es que si hay alguien que pueda ser suficientemente creativo y suficientemente comprometido para poder superar situaciones graves, ese es el artista, ¿no? Y si los artistas son, como la mayoría lo son, personas comprometidas, talentosas, preocupadas, bien entrenadas, entonces yo creo que de allí va a salir la solución. Más que de un académico como yo que pueda tratar de luego dar cuenta de esas propuestas y posibles soluciones. ¿Qué va a implicar este nuevo paquete de soluciones? Y no sé si vendrá empaquetado, no sé por qué se me ocurrió el término paquete. Pero no lo sé, tampoco lo sé, pero sí sé que van a tener que repensarse desde cuestiones tan aparentemente intrínsecas a la práctica teatral como el convivio, ¿no? Coincido con Mónica que decía, ¿no? Que en los casos de la experiencia de Cultuvers estaban de alguna manera planteando una especie de convivio. Muy bien, el espacio de representación, el espacio para poder producir y consumir teatro, el espacio tendrá que ser distinto, por lo menos mientras duren las limitaciones y las condiciones de esta naturaleza que nos someten ahora, ¿no? Entonces, creo que por ahí, y si tengo un par de minutos más, quiero agregar algo. Desde el caso peruano,
sí me alcanzó la vida, sí me alcanza la edad para ser testigo de una situación que podría más o menos, diferencias más, diferencias menos, por supuesto, eh, compararse con la situación de la actual pandemia. En los años 80, el Perú vivió una guerra interna, un conflicto armado interno atroz. Yo no sé si eso es un pleonasmo, porque no existe un conflicto armado interno que no sea atroz, pero esto era terrible y afectó obviamente, y tuvimos toque de queda durante años, años, y el teatro no murió. Y el teatro no dejó de ser, no dejó de crear. Se adaptó, se adecuó, no solamente sobrevivió, sino incluso se potenció. Usó, de alguna manera, se adaptó y usó las condiciones que le exigía el conflicto armado interno y sus toques de queda. Nosotros íbamos a las salas de teatro, yo era en esa época un jovencito, saliendo del colegio, y de pronto no sabía si la función se iba a dar porque podía en ese momento, en ese barrio, cortársela el fluido eléctrico por una de las, más o menos teníamos alrededor de 3.000 cortes por sabotaje de energía eléctrica en el país por año. Imagínense, promedio de 10 por día, pero lo que pasa es que pasaban en distintas zonas, ¿no? Entonces, solo quiero terminar con esa, no sé si reflexión, pero por lo menos con esa convocatoria de ese recuerdo, ¿no? En Perú, y no debería enorgullecernos tanto, pero lo concreto es eso, ¿no? Que somos en el sector artístico y el teatral en particular, un grupo de gente absolutamente acostumbrada a vencer dificultades realmente grandes, que incluso pusieron ya nuestras vidas en peligro durante mucho tiempo. No quiero idealizar ni muchísimo menos romantizar esa situación, pero creo que de allí, de alguna manera, van a salir las soluciones y con eso termino. La cosa virtual, sí, de hecho la están utilizando ya muchos grupos, pero los grupos que la están utilizando son esos que pertenecen, del teatro independiente, a ese sector de privilegiados en el que me incluyo, eh, que, que contamos con una computadora, con una laptop, con Wi-Fi, ¿correcto? Pero eso no pasa en más o menos el 30% del país, donde también se hace teatro, donde también se hace arte, ¿no? Pero de ahí saldrán las soluciones y ya nos las estaremos contando. Pues eso. Muchas gracias, Percy, por compartir tu experiencia y tus pensamientos sobre este momento tan particular. Ahora le vamos a dar la palabra a Sebastián Fernández. Sebastián es compañero de trabajo, además, y amigo, así que es un placer que nos acompañe. Sebastián es doctor en Humanidades, con orientación en teatro por la Universidad Nacional de Tucumán. Es docente, director, gestor teatral, profesor de técnica vocal de la licenciatura en teatro de la Universidad Nacional de Tucumán y del espacio Teatro Política Cultural en el profesorado en artes visuales. Es investigador, codirector del proyecto de investigación por la Universidad Nacional de Tucumán y el CONICET, un proyecto muy interesante que se llama Teatralidades de la Memoria, y preside en este momento la Fundación para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Y tiene, por supuesto, múltiples premios y reconocimientos como todos los que están en esta mesa. Así que, bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Sonia. ¿Cómo están todos? Una alegría haber recibido esta invitación y una alegría poder compartir este encuentro virtual con todos ustedes. Bueno, realmente me parece muy apasionante este ejercicio de pensar entre todos algunos aspectos vinculados al teatro, su enseñanza particularmente en esta mesa panel. Yo había hecho algunos apuntes, así que
También en ese sentido voy a encuadrar esto en una charla muy modificada y modificable por lo que me precede, por lo que acabo de escuchar, que es muy provocador, que me hace reformular, y bueno, creo que en eso radica la riqueza de este encuentro. Parto de lo que dijo Percy, me parece, y coincido con esa idea de una especie de ironía que se ha generado en nuestros contextos latinoamericanos, sobre todo. Bueno, yo pertenezco a un campo teatral que es Argentina y es el norte de Argentina. También estamos en algún punto corridos de un centro metropolitano. Y esa ironía, como decía, me parece que tiene que ver con que se ha generado una especie de democratización de algunos saberes, de algunas imágenes, de algunas producciones que viajan por el ciberespacio, pero al mismo tiempo muchos compañeros y compañeras han caído en una especie de desamparo, podemos decir, porque han quedado privados de su posibilidad de producir teatro, ¿no? Entonces, hay algo allí que señala en sentidos distintos y que está sucediendo en el mismo momento, y es algo en lo que yo creo que claramente hay que inscribir en ese contexto hay que inscribir el proceso de enseñanza del teatro, es decir, se ha producido un corrimiento en algún punto, se ha producido una alteración en ese sistema de producción del teatro, y esto ha generado muchos interrogantes, entre ellos, como ha sucedido también en algunas de las otras charlas que he podido ver de Aincrit, que son todas muy potentes, debates acerca de ese teatro por venir, ¿no? Y yo creo que ese teatro por venir va a tener que ver con el reacomodamiento de esos sistemas de producción. Creo que tal vez esa imaginación del teatro vendrá no por el lado de las disquisiciones más estéticas, sino principalmente por el reacomodamiento del sistema de producción teatral. ¿Cómo hacemos los teatristas? Muchos de los cuales estamos, en mi caso yo me siento un privilegiado también porque tengo algunos trabajos en relación de dependencia con el Estado, pero muchos de nuestros compañeros y compañeras pertenecen a un campo de producción muy informal, independiente se lo suele llamar, pero muy marcado por una informalidad, ¿sí? En términos más legales, podemos decir. Entonces creo que ese reacomodamiento para ver cómo avanzamos en un proceso de inserción en un campo de producción mayor en donde podamos ser considerados dentro de las políticas estatales y disputar algunos sentidos y algunos capitales en ese concierto, creo que va a ser fundamental para definir ese teatro por venir. Creo que la discusión pasa por los sistemas de producción, por el mundo del trabajo de los teatristas, y de allí surgirán esas nuevas estéticas. Me parece que esto está íntimamente relacionado. Y en ese concierto de una pedagogía teatral puesta entre paréntesis, podemos decir, es que es verdad, hay más incertidumbres que certezas. Yo doy clases en la Universidad Nacional de Tucumán de técnica vocal, y doy también clases de teatro en la Escuela de Bellas Artes, en el profesorado de artes visuales. Y bueno, las situaciones son todas distintas, sin embargo tienen muchos puntos en común. Y por el otro lado, doy talleres en una escuela de teatro musical. Particularmente me he dedicado como a experimentar en ese cruce del acto, digamos, del teatro, la danza y el canto. Y en ese espacio hemos tenido que analizar y revisar nuestros procedimientos a la luz de este nuevo contexto. ¿Qué es lo que veníamos enseñando en relación al
al teatro. Y bueno, y acá les cuento un poco mi experiencia y tal vez la experiencia de mis colegas, mis compañeros y compañeras más cercanos en los talleres independientes de teatro. Por lo general, lo que veníamos enseñando del teatro era la actuación teatral frente a un espectador, a un grupo de espectadores, es decir, enseñábamos actuación en convivio. Enseñábamos dramaturgias también, pero pensadas como dramaturgias del actor y del director, es decir, también instalados sobre el convivio en una relación dialéctica que requería la presencia de los cuerpos allí. Y también mirábamos aspectos vinculados a la formación del espectador, pero también con búsquedas hacia la actuación. En algún punto, la formación de espectadores, por lo menos aquí en el norte del país, en Tucumán particularmente, tenía que ver o tiene que ver más con esa mirada del espectador que está en el proceso creativo y que aprende de lo que ve para llevar a su propia técnica, a su propia metodología de la actuación. En este nuevo contexto, en donde el convivio está bloqueado, podemos decir, está obturado, hemos tenido que repensar estos enfoques y hemos tenido que producir un corrimiento de la actuación teatral como eje, como núcleo de mayor gravitación en relación a lo que enseñábamos, hacia el teatro nuevamente. Es decir, hemos tenido que corrernos de la actuación teatral, de la formación de actores por medios convencionales, hacia una mirada sobre el teatro distinta. E incluso una mirada del teatro, como digo, no centrada ya en la actuación teatral, sino también en relación a otras disciplinas, sobre todo las disciplinas que están vinculadas con las artes audiovisuales. ¿Por qué? Porque se hace imperioso el uso de la cámara y del micrófono, que va a mediatizar esa relación entre los docentes y los alumnos. Es decir, hemos corrido el eje de la actuación teatral al teatro como un acontecimiento cultural mayor, podríamos decir, o más abarcativo, más amplio, y al mismo tiempo una concepción de teatro mucho más liminal, en donde nos metemos en esas zonas en que el objeto se vuelve extraño, se vuelve raro al articularse con otros objetos tradicionalmente pensados de otras disciplinas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hemos empezado a implementar? Por un lado, la idea de pensar la actuación mediada por la cámara nos ha llevado a abordar muchos elementos que tienen que ver con el teatro, que son comunes entre la actuación de televisión o para cine y la actuación para el teatro. Nos hemos centrado en esos puntos en común y hemos planteado las diferencias. Es decir, empezamos a estudiar la actuación en relación y en comparación a un contexto de convivio y un contexto digamos, de la actuación en las artes audiovisuales. Hemos comenzado a pensar al espectador también como constructor de sentidos, pero ya no necesariamente un espectador que construye para ser actor, sino también un espectador que puede generar una mirada crítica a pesar de que no vaya a subirse a un escenario. Entonces, en algún punto han aparecido nuevos públicos a los que les podemos ofrecer una digamos, posibilidad de construir esa mirada crítica sobre la escena, poder acceder a abordajes de la escena desde disciplinas que no son la teatrología puntualmente, e incluso también problematizar la relación que existe cuando está esa cámara allí señalándonos como un ojo aquello que debemos mirar. Incluso, pensar incluso cuestiones vinculadas a la teatralidad, ¿no? Uno podría decir, la cámara limita muchas veces el punto de vista del espectador porque, bueno, nos focaliza sobre determinados aspectos que decide el director,
Pero si uno lo mira críticamente, también podríamos decir que el teatro a la italiana condiciona el punto de vista, y sin embargo nadie dudaría que el teatro realista que se puede asociar al teatro, al edificio teatral, a la italiana, es teatro. Entonces yo digo, hay algo de problematizar la mirada que se pone en juego acá. Entonces aparece la construcción de un espectador en donde la cámara posibilita acercamientos y nuevas perspectivas para acceder a la ficción escénica. Por el otro lado, generamos líneas de trabajo dramatúrgico. Este trabajo dramatúrgico ya no centrado necesariamente en lo que podríamos llamar la dramaturgia del actor o del director, sino la dramaturgia también pensada como un hacer a partir de juegos literarios o juegos teatrales, pero juegos con el lenguaje. E incluso hemos encontrado dispositivos que son muy potentes para la escritura colaborativa, la escritura grupal, dispositivos como el Drive o mismo Facebook, distintas plataformas que nos permiten interactuar e ir haciendo una construcción ficcional a partir del texto, que tal vez en el taller actoral no tiene espacio, ¿sí? Es una actividad y una dinámica que queda por fuera del taller actoral. Entonces, como para redondear y no excederme y pensando que puede haber una instancia de intercambio que seguramente será lo más rico de todo esto, a mí me parece fundamental pensar que estamos en un espacio de indeterminación. Tenemos que aprender, y es lo que estamos proponiéndonos, yo lo digo particularmente con mi equipo, pero es lo que conversamos con mis compañeros y compañeras acá en mi contexto más cercano de Tucumán, disponernos a habitar ese entre que nos pone en suspenso, que nos pone entre paréntesis, no pensar que el teatro que estamos enseñando es como un teatro menor, o son procesos mucho menos ricos, o son esperas hasta tanto podamos volver a la instancia presencial de la formación, sino pensar que realmente esto que estamos transitando nos abre muchas posibilidades, nos permite incorporar herramientas. Particularmente nos permite algo que muchas veces cuando vamos hacia los procesos presenciales no podemos desarrollar, y es poner el teatro de nuevo en un concierto cultural mucho mayor. Creo que el teatro empieza a dialogar, empieza a producir distintas aristas cuando lo pensamos en un contexto cultural mayor que lo contiene, que lo diversifica, que lo hace poner en tensión con otras disciplinas y con otros objetos de las otras disciplinas. Entonces, creo que es una oportunidad que tenemos. El teatro seguramente va a sobrevivir a esto, como dijo el compañero Percy recién. Volveremos a tener nuestro teatro convivial que tanto nos gusta, pero sí me parece que tenemos que permitir que esto que nos está pasando, que esto que estamos atravesando, deje una huella importante en lo que hacemos, que ese teatro que volverá a ser convivial en los edificios teatrales, en las salas independientes, también pueda adelantarse a un futuro en donde los teatristas no queden tan desamparados, que podamos pensar, como dijo la compañera Mónica también, las políticas culturales en relación a los teatros. Acá en Tucumán muchos teatros han cerrado sus puertas y no tienen nada para ofrecer a la comunidad, ¿no? Y es muy raro porque tienen todo el personal allí y sin embargo no están pudiendo generar actividades con ellos porque ha habido una focalización tal vez excesiva en la producción escénica y en el convivio. Entonces yo creo que este corrimiento nos va a mejorar. Por mi parte, ojalá que sea así. Me gustaría pensar en un teatro que nos contenga a todos, y más allá de cualquier disquisición ontológica o discusiones teóricas que podamos tener en relación a convivio sí, convivio no,
teatro grabado, teatro en vivo. Yo creo que lo más interesante va a ser dejar que los sistemas de producción puedan repensarse y producir objetos de arte que nos pongan a todos en un futuro en una posición mucho más igualitaria. Es todo por mí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Muy rico tu aporte. Me quedé pensando en ese teatro porvenir y en el porvenir que nos espera a todos. Voy a darle la palabra ahora a Renata Dallaglio. Renata es licenciada en artes, actriz, directora, docente, investigadora. Enseña en el profesorado en teatro de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, así que ella está representando la región del noreste argentino, y también enseña en el Instituto Superior de Perfeccionamiento y Especialización Docente. Integra un grupo de estudios carnavalescos en la universidad, ha sido jurado de los premios del mundo y también seleccionada como referente de las artes escénicas por Gualeguaychú en el programa Red de Ciudades Creativas. También es miembro de la comisión directiva de AINCRIT y desde hace 12 años lleva adelante 2 grupos de teatro, Posición Cero y Ladran Sancho. Bienvenida, Renata. Gracias, Sonia. Bueno, en principio agradecer a todos por estar aquí en este convivio especial. Me llevo un montón de cuestiones que estuve anotando también como los compañeros, y escuchándolo a Sebastián, yo decía, mi relato es el ejemplo de su charla, porque yo lo que voy a contar es una experiencia, es una anécdota que tuve con una estudiante el año pasado. Pero previamente les cuento un poco, los talleres que doy son para adultos desde hace 12 años y han tenido diferentes modalidades, es decir, estoy hablando de, como decía Percy, de un espacio informal o no formal, ¿sí? Que es lo que me decidí hablar acá en esta charla. Y han tomado distintas modalidades, distintos formatos, talleres para principiantes, intermedios, avanzados, seminarios de actuación, seminarios de entrenamiento, en fin. Talleres que se han ido amoldando a las distintas coyunturas, sobre todo económicas y también espaciales. Es decir, he dado los talleres desde la Casa de la Cultura de Gualeguaychú, pasando por salones comunitarios, salones de fiesta que alquilamos para dar taller durante la semana, y también en las salas independientes, que a lo largo de estos 12 años hubo 4 aquí en Gualeguaychú, y afortunadamente hay 2 que siguen subsistiendo, sobreviviendo, y que tienen, bueno, por supuesto, en este contexto también su problemática, ¿no? Pero el año pasado tuve una alumna que era oriunda de Baza Bilbaso, que es una localidad que está a 98 kilómetros de aquí de Gualeguaychú. Y ella, bueno, venía al taller, pero a veces se le dificultaba, sea porque amenazaba tormenta y era complicado para después la vuelta, muy de noche, muy tarde, o sea porque estaba al cuidado de su mamá y se le complicaba, y entonces hay 2 cuestiones ahí, había 2 cuestiones bastante fuertes que le impedían a veces venir al taller, y de 4 clases mensuales venía una a veces, ¿no? Entonces ella lo que me pedía era que yo le diera alguna tarea, ¿no? Así, a distancia. Y yo trataba de explicarle, tomando un poco lo que los compañeros decían, ¿no? En mi cabeza, la forma de concebir el teatro, de concebir el taller, de concebir un taller con producción, con montaje, con convivio, ¿no? Con los cuerpos presentes. Yo le explicaba que no se podía de esa forma, que sí se podía mandar una tarea después de haber explorado, después de haber experimentado físicamente, después podíamos por ahí armar algo como para que sigan trabajando o sigan escribiendo o reflexionando.
a la vez que yo le decía estas cosas, pensaba para mis adentros, ¿no? Y me dije así textual, el día que tenga que dar taller de esta forma, me retiro. Así, tajante, negadora, una cosa, decía, porque no, ¿cómo me va a pedir algo a mí? Era una cosa así como una reacción como que lo primero que tomé, ¿no? Sin detenerme a pensar en otras posibilidades. Entonces, mi alumna luego, ella desiste durante el año por cuestiones personales, ¿no? Pero me promete que el año siguiente se va a volver a anotar. Y así fue. En el 2020 abrimos las inscripciones del taller a mediados de febrero, para dar comienzo en abril. Los talleres yo los doy de abril a noviembre porque es el momento en el que tengo horarios más fijos. Si no, tengo que estar dependiendo de las mesas de exámenes de la facultad y un montón de actividades que no me dejan tomar el horario y comprometerme, por supuesto, con ese horario, porque hay veces que se extienden mucho las mesas y no puedo llegar. Entonces, bueno, los pongo de abril a noviembre. Entonces, una de las primeras inscritas fue ella, ¿sí? Y en esta ocasión, este año a mí se me había ocurrido hacer entrevistas previas, personales y presenciales, a los participantes del taller, ¿no? Y no con la idea de que sean excluyentes, sino que sirvieran como referencia para mí y una suerte de espejo para ellos, ¿no? Estaba en duda de si hacerlo, si no, y Valeria Bazzini, que es la que administra y gestiona la sala Sinergia Teatral de aquí de Gualeguaychú, me dio el ok, me dijo que sí, que le metamos para adelante, que estaba buenísimo, que sentía que le daba otra impronta. Bueno, entonces, a principios de marzo, empezamos a dar los turnos para las entrevistas de los que estaban inscritos, ¿verdad? Y yo lo había pensado de manera súper teatral, presencial, ya me lo había imaginado, ¿no? El entrevistado y yo, ese futuro alumno del taller, arriba del escenario, charlando, y les había pensado un ejercicio para darles, en base a objetos y a textos que ellos tenían que elegir en ese momento. Era todo, yo me había hecho todo, era el deseo que yo tenía, ¿sí?, puesto ahí en ese nuevo momento del taller que tenía ganas de hacer, que era la entrevista, ¿no? Bueno, mediados de marzo, pandemia, aislamiento social, preventivo y obligatorio. Todavía quedaba un mes para el taller. Entonces resolvimos, ¿sí?, con Valeria, que por cierto ella también es alumna del taller, es alumna ya del grupo más vitalicio, ¿no? Tengo un grupo que viene como de hace muchos años y después hay gente nueva. Y resolvimos que las entrevistas las íbamos a hacer por videollamada. Entonces se mantuvo el día y el horario asignado a cada uno, con la diferencia de que iba a haber algo más entre ellos y yo. Y era esta mediatización de la que hablaba Sebastián, ¿no? De incorporarla, de tenerla presente, ¿sí? No era solamente una manera de poder comunicarnos, sino que era algo más que estaba ahí, ¿no? Entonces, la entrevista sola no me alcanzaba para indagar sobre ellos y el teatro. Entonces, repensé la actividad y les pedí que luego de la charla, que era también de... No se oye. No te escuchamos, Renata. Hola, hola. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ay, a ver. ¿Me escuchan? Capaz que no me ven la imagen, pero puede ser que me sigan escuchando. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? No la escucho a Renata. Ustedes, estamos con un problemita de conexión. ¿Ustedes la pueden escuchar? No. ¿O no? ¿No? No. Bueno, mientras recuperamos la conexión con Renata,
Yo le voy a pedir a Raúl que se incorpore, a Raúl Reyes. Le vamos a activar el micrófono. Lo voy a presentar primero, disculpen, pero bueno, es una cuestión de conexión. Ahí estás. Bueno. Acá estoy. Bien. Seguimos, Hola, hola. Renata, entonces. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? No te vemos, pero te escuchamos. No me vean, pero... Dale, voy a continuar. Les decía que les pedía, después de haber hecho la entrevista, que ellos se tomen el tiempo y tomen una fotografía de algún lugar de su casa que les resultara atractivo a nivel visual y por lo tanto que sea para ellos muy teatral, ¿no? No importaba en qué condiciones estuvieran, siempre y cuando esa toma sea sincera. Eso es lo que yo les pedía, ¿no? Y una vez que tomaran la imagen, ellos me la tenían que enviar a mi WhatsApp, ¿sí? También de manera privada. Y a partir de allí, el siguiente paso era que me contaran y que fundamentaran el porqué de la elección de ese rincón, desde todos los aspectos, ¿no? No solamente desde lo conceptual, sino también los tipos de objetos, la iluminación, la angulación de esa toma, ¿no? Entonces, eso fue fundante porque, en primer lugar, los resultados fueron maravillosos. Eran espacios totalmente habitables para una historia que generaban un infinito sentido, y luego los relatos tan abiertos, tan sentidos, con historias, personajes, escenas. En fin, había teatro, no habíamos perdido nada de eso. Entonces, pasan los días, la cosa no afloja, ¿sí? Se extiende más la cuarentena, y Valeria de la sala me propone hacer una actividad como para un servicio, una suerte de servicio a la comunidad para pasar este momento. Y me dice, no sé, si te parece a vos analizar alguna obra de estas que estaban colgando online. Bueno, le dije yo, Meta, vamos. Y lo organizamos. Hicimos la preinscripción, se inscribió un montón de gente y lo hicimos en el horario del taller, en el horario que hubiese ido el taller, los jueves a las 20:30. Entonces se lanza esa primera convocatoria, hicimos durante 3 jueves, lo hicimos con mucho entusiasmo, tanto nuestro como de los asistentes al taller, ¿no? A las charlas. Y bueno, vimos que la cosa seguía, entonces decidimos ampliar la modalidad e incluir lo que se había comenzado en las entrevistas con los ejercicios, y además comenzamos a cobrar una pequeña cuota mínima que para poder solventar los gastos que son de sala, ¿sí? Y también los gastos de coordinación de la actividad, ¿no? Inclusive salió de muchos de los asistentes la intención de abonar, ¿sí? De colaborar con esto. Entonces, los teatreros de los jueves, que es el grupo de WhatsApp, son los que hacen, ¿sí? el curso completo. Decimos el curso completo, que implica intercambios de visiones de las obras por plataforma de videollamada, trabajos por Google Classroom de reflexión, esto que por ahí resaltaba Sebastián, de ponernos un poco en acción de la reflexión sobre nuestra práctica, composición de personajes también, donde está previsto escrituras, montajes, producciones. Y también están otro grupo, que son los que asisten solamente a la charla de visualización de obras. O sea, ellos comparten toda la visualización de las obras y la charla, y luego hay un grupo que está más abocado a profundizar, ¿sí? Y a trabajar sobre escenas y personajes. La intención siempre fue darle continuidad a las actividades y mantenernos activos, ¿no? Y cabe destacar que esta modalidad virtual ha permitido que se sumen
¿sí? Asistentes de otras ciudades, inclusive desde Buenos Aires. Tenemos gente que se conecta desde Buenos Aires para las charlas, ¿no? Y esa idea de expansión me resulta maravillosa, me resulta muy atractiva. Y la experiencia con mi alumna fue muy anticipatoria. Me sirvió para empezar a dialogar conmigo misma sobre ciertos cambios, sobre mi propia praxis, y mi manera de concebirlo, de adaptarnos al instante. Esas palabras que aparecen y que a veces se tornan se vuelven vacías de tanto repetirlas, ¿no? Transformación, cambio, esto, y realmente es un hecho concreto el que te pone en esa situación, ¿no? Y con los alumnos estamos construyendo un posible sentido del quehacer teatral. Entre ellos y yo con ellos, ¿sí? El quehacer teatral en épocas de pandemia, el teatro por venir, como decían acá los compañeros, ¿no? A la vez que aprendemos aceleradamente sobre tecnología. Eso también nos pone en un vértigo, una cosa vertiginosa que es muy interesante para la creación artística y teatral, ¿no? Y bueno, para culminar, quisiera compartir con ustedes un fragmento que escribí en una de las actividades del Classroom a propósito del encuadre de trabajo, porque a mí me parecía importante, antes que volcar qué vimos, qué nos pasa y tal, pensarnos en qué situaciones estamos produciendo esos textos, en qué contexto estamos produciendo esos textos, ¿no? Entonces les propuse unas consignas con archivo de Drive compartido, con carácter colaborativo, y que también se están trabajando en este momento. O sea que después voy a ir a mirar a ver qué más han puesto. Y el mío decía así: el arte y el teatro se configura desde la adaptación, la transformación, el cambio y la ruptura de equilibrios para armar nuevos. Estos equilibrios que son frágiles, precarios, fugaces, inciertos. La situación que hoy apremia empuja a adaptarse casi sin poder inhalar para dar el paso. Lo que hacemos de ningún modo es ver teatro, vemos obras filmadas y subidas a la web. Pero hay algo que sobrevive de esa práctica, que se desarrolla in situ, y es la conexión grupal. Una hora para el encuentro, una charla del después, emociones, conceptos compartidos, después desde cierta práctica, creación de personajes, el salto al abismo de lo no pensado, el juego. Prácticas habituales para el teatro y que de algún modo le dan continuidad y resistencia a esta actividad milenaria que ha sabido y sabe encontrarle la vuelta para que a su regreso nos sorprenda. Nada más. Muchas gracias, Renata. Muchas gracias. Muy hermosa tu presentación y esa anécdota que te llevó a repensar la praxis me pareció increíble. Ahora le vamos a dar la palabra a Raúl Reyes, también por la región del noroeste argentino. Raúl es docente, director y actor tucumano con 40 años de trayectoria ininterrumpida. Tiene desde el año 1986, su actividad central es la formación de actores, y el año pasado, en el 2019, su taller actoral junto a la Sala Luis Franco, espacios que fundó y que dirige, cumplieron 25 años de trayectoria ininterrumpida. Y muchos teatristas de la región del NOA se formaron allí y transitan hoy las escenas locales, nacionales. Además de dedicarse a la docencia teatral, dirigió más de 30 espectáculos teatrales, algunos que han sido muy premiados. En el año 2019, Raúl viajó a dar seminarios de actuación en la Universidad de Hamburgo, en Alemania, y en Barcelona, España. Recibió, como les digo, numerosos premios y reconocimientos, y algo que a mí me pareció muy interesante es que también fue
fundador y directivo de la Asociación Argentina de Actores en su delegación de Tucumán. Así que, bienvenido Raúl, te damos la palabra. Hola, hola, muchas gracias. Bueno, muy amable, sí. Yo también adhiero un poco a las palabras del compañero de Perú, de Percy, en relación a ciertas limitaciones en el involucramiento de género y cómo eso se torna más abarcativo. Así, con las disculpas del caso, pero con mi plena adhesión de lo ideológico y de lo personal hacia esa era de cambios tan profunda, tal vez la más profunda de los últimos años, hasta que empieza a aparecer esto que está pasando ahora, y que por ahí tal vez tiende a ensombrecer la otra gesta de las mujeres. Por suerte había empezado a haber algunos signos muy positivos de reacción, algo que no me voy a meter en eso, porque además desconozco, pero que tal vez lo que empezó a pasar en Chile el año pasado, lo que empezó en algunos lugares de esta comarca de Latinoamérica, que siempre parece ser había estado a la vanguardia de una reacción a un estado de descomposición del sistema, que tal vez exprese algo de lo que nos está pasando, y que yo creo que los teatristas no debemos atemperar nuestras obligaciones, no por una cuestión de hacer un arte comprometido, social, etcétera, creo que son discusiones saldadas entre nosotros, o al menos la considero así, sino porque hay una íntima vinculación entre las prácticas artísticas, estéticas, con la época que nos toca vivir. Y hasta, no sé cómo decirlo, época, era, estamos en una transición. Comentaba lo de Chile, comentaba lo de Latinoamérica, comentaba lo de la gesta de género, porque en realidad siempre me preguntaba hacía un tiempo si no estábamos en una transición. Ahora parece que aparece esto que nos genera una transición de la transición, o tal vez los otros es como una transición de esta que está empezando ahora. O sea que lo que están primando son elementos más bien inciertos, de mucha incertidumbre, a donde uno puede esbozar o tirar algunas líneas alternativas, premonitorias, entre comillas, de lo que puede pasarnos. Yo adhiero mucho al compañero peruano, disculpen, en el sentido de decir de que es muy difícil tener certeza. Lo que yo sí creo, me acuerdo de alguna frasecita de Peter Brun, un texto de un libro, Provocaciones, a donde él decía, agárralo con fuerza y déjalo con ligereza. Hay ciertas verdades que habrá que agarrar con mucha fuerza para subsistir en esta actividad, y por otro lado aprender a dejarla con más ligereza que nunca, porque los cambios son muy fuertes y estamos entre todos explorando esas nuevas circunstancias y esos nuevos quehaceres nuestros, y que este es un quehacer sucedáneo, este intercambio virtual tan raro, tan extraño, y que por otro lado lo estamos, entre comillas, naturalizando, todavía no tanto, pero empieza a ser como el modus operandi, que no tenemos categoría para definirlo, no tenemos de qué lugar apropiarnos nosotros para darle entidad a esto que estamos pasando. Entonces decimos teatro como 6 semanas que estamos acá en Argentina. Y parece que ha pasado un tiempo enorme, porque el aquí y ahora que nos presenta el teatro, la intensidad que significa que esos cuerpos vivos estén presentes. Yo creo que nosotros tratamos de subsistir de alguna forma y tratamos de suplir con estos encuentros, y queda como un eco de aquello. Entonces, ahí estamos, pulseando entre cómo nos adaptamos, hasta qué punto esa palabra sería realmente la correcta. ¿Nos deberíamos adaptar o estamos en realidad sondeando el terreno? Tratar, entre comillas, de acostumbrarnos a algo tal vez para revelarnos ese algo que aparece como una entidad monstruosa que puede llegar a opacar, matar, lo más lindo que nosotros teníamos, que es la presencia convivial, que es la presencia de los cuerpos, que es el teatro. El teatro. Es muy difícil definir otra cosa que no sea teatro si no es de esos cuerpos que están presentes, que se miran, que se tocan,
que se escuchan, que se huelen, que están a 30 centímetros, 1 metro, que genera un vínculo entre las personas y que ese vínculo además genera un vínculo con el espacio y que a su vez genera un vínculo con alguien que me está viendo, que me está observando, que se llama espectador y que transcurre en un época concreto y que además, si hay otra cosa, me acuerdo de Camus cuando hablaba del arte de lo efímero, del absurdo del teatro, a donde lo que está aconteciendo se va muriendo mientras se va haciendo, y eso se estaba dando en tiempo presente. Todos esos enunciados que estaban tan ligados al teatro y que están ligados, yo me resisto a hablar como en pasado, pero parece que ha pasado tanto tiempo a través de estos intercambios que creo que justamente lo que nos está sucediendo es una especie de tironeo entre la necesidad de sobrevivir, entre la necesidad de estar presente entre nosotros, entre necesidad tal vez de promover nuevas estrategias. Me estoy acordando de alguna frase creo de Dubati cuando decía el teatro sabe. ¿Qué sabrá el teatro? El teatro somos nosotros, el teatro somos nosotros. Son personas de carne y hueso que están viviendo el aquí y ahora, atravesado por circunstancias políticas, sociales, culturales, personales muy concretas, que van configurando esto que no sabemos qué es aún. Mientras tanto, quiero plantearle, mientras tanto estamos ahí como inmersos o naufragando en un gran signo de interrogación todo el tiempo. Pero contradictoriamente creo que mientras navegamos por esas aguas, debemos afirmarnos en ciertas certezas o en ciertas cosas que nos permitan decir el teatro está vivo, a pesar de que, entre comillas, sabemos que no está vivo. Sabemos que tal vez esta es una estrategia hacia ese reencuentro, aunque tarde unos días, aunque tarde una semana, tarde meses, tarde años, quién sabe. ¿Quién sabe? Y entonces, en ese sentido, todo lo que sería lo que se llama, o creo que Dubati puso esa palabra del convivio teatral, del aquí y ahora, de la presencia, etcétera, etcétera, porque eso era lo que lo caracterizaba lo teatral, el presente, el estar acá, pero no con esta maquinita, el de poder verte. Y por otro lado, contradictoriamente esta maquinita me permite ver a un compañero de Perú, una compañera de Uruguay, lo veo a Seba que está acá y que parece que estuviera en otro país, pero en realidad Seba está a unas cuadras, y vos Sonia también, que sos de Tucumán y estamos todos cerca. Y ahí acabo de escuchar una entrerriana que habló contando sus experiencias, y estamos añorando y tratando de, a través de nuestro imaginario, de sustituir esa presencia. Y entonces tal vez más fuerte que nunca la palabra de Camus cuando decía que una metáfora, que una imagen es una ausencia. Estamos trabajándonos con las imágenes como ausencia de lo que no está el teatro vivo ahora. Y no me quiero poner cáustico ni me quiero poner dramático, sino que si no partimos de hacer un diagnóstico real, concreto, de lo que no tenemos, es muy difícil que nosotros podamos llevar adelante líneas que nos permitan sobrevivir, subsistir y generar esos puentes para el reencuentro. Porque lo que creo que no debemos, bajo ningún punto de vista, de renunciar, es al reencuentro. El estar nuevamente presentes, que es lo que lo caracteriza a lo teatral. Eso creo que nos permite tener alternativas, o intuyo yo, crear alternativas para las clases de teatro, para los ensayos de teatro, para, qué sé yo, tantas cosas que hacen y que atraviesan al hecho teatral. Yo enseño actuación, y se han formado muchos acá. Entonces sí estoy ahí como preocupadísimo. Miren, por una cuestión de subsistencia, las clases de teatro, empujado por las circunstancias, tuvieron que configurarse virtualmente. Y estamos ahí tratando de readecuarnos a los cambios. Como bien dijo Sebastián o Percy, creo de Perú, en circunstancias que solamente algunos pueden acceder, porque hay una enorme cantidad de teatreros, hay una comarca de teatreros en esta Latinoamérica atravesada, relegada, marginada, a donde no tienen la posibilidad de lo virtual, a donde muchas expresiones como el teatro callejero, el teatro en los barrios, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo los que no pueden acceder a este intercambio?
¿Qué hacen los que no van a las aulas virtuales de las universidades o que están en un taller privado, pagan una cuota y hacen clases? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se está configurando el teatro en esos lugares? Yo creo que urgente tenemos que establecer redes con ellos también, porque por lo general el teatro subsistió mucho allí, acostumbrado a subsistir en tanta necesidades insatisfechas, en tanta pobreza, en tanta marginalidad. ¿Y hasta qué punto nosotros mismos estamos entrando en un nuevo estadio de pobreza y de marginalidad? Porque ahora nosotros estamos por ahí todavía con el aleteo de lo que teníamos hace 2 meses. Quiero que hablemos, que nos encontremos dentro de 2 o 3 meses. ¿De qué vamos a estar hablando? ¿Hasta qué punto tendremos para pagar internet? Bueno, yo ya estoy medio como teatralizándolo de forma apocalíptica este encuentro, pero quiero decir que no son cosas menores. A eso me refería, que estamos en una transición, merodeando ahí, haciendo así, entre ese signo de interrogación. Nada. Entonces también, con esa cuota de incertidumbre, los escuché ávidamente a todos, a todas, y la verdad que se plantean líneas apasionantes para pensar. Esa es la riqueza de la compañera que planteaba cómo se están encontrando en Uruguay, en Perú, ahora recién en Entre Ríos. Escucharlo a Seba, que aunque lo tengo cerca, me estoy enterando primero de lo que pasa en Perú, antes de enterarme de lo que está pasando con un compañero que lo tengo a 3 cuadras en Tucumán, ¿se entiende? Porque también empieza a plantearse acá la cuestión del convivio con la hipótesis de la colectividad y del compartir. Ese es otro tema también. ¿Hasta qué punto la fragmentación neoliberal nos ha fragmentado mucho y el saber social del teatro, digo, se ha visto muy capturado por simplemente las experiencias personales y las dificultades enormes que teníamos como para compartir lo nuestro también con otros? También un interrogante. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Vuelvo a lo de recién, y subsistiendo de la forma que podemos. Ahora yo, en mi caso concreto, empecé a hacer clases virtuales, absolutamente escéptico, sin deseo, sin ganas, pero con una necesidad imperiosa de que ya me llegan las cuentas y tengo que pagar la luz y tengo que pagar el gas. ¿No se entiende? Estoy tratando de ver cómo esa circunstancia real nos está llevando a activar la voz. Ahora, ¿qué pasó en eso? Nada. Se están activando cosas. Parecería ser que hay algo que preexiste tal vez a los cuerpos presente en el teatro, que es el deseo de estar presente, que es una necesidad de estar presente. Porque yo lo que he percibido en estas 3 semanas de encuentros pequeños todavía con la gente, es de un deseo de decir aquí estoy, pero no solo para hablar, además para poner el cuerpo, aunque ese cuerpo esté mediado por esto. ¿Qué es eso? No lo sé. Teatro no lo es. No lo es porque sabemos nosotros lo que es teatro. Ahora, ¿podemos desechar esto? Esto es lo que podemos. ¿Cuántas veces los teatristas nos dijimos, tenemos que trabajar con lo posible, con lo real, y no sobre los marcos ideales, sino sobre los marcos reales? Tal vez en esa transición tremenda, en ese cambio tremendo que estamos viviendo, esta sea simplemente un episodio, un epílogo, algo menor de algunos tiempos que se han de venir y que yo sinceramente no sé cómo han de ser. Algunas cosas hemos empezado a pensar, ¿no? El formato individual, el formato del trabajo, del trazo individual, de la actuación, el ponerse ante una cámara. Vieron que a nosotros no nos gusta vernos en videos. Sabemos que las obras de teatro vistas por video son horribles, que nos rompen todas las mejores expectativas que tendríamos de nosotros mismos cuando producimos arte. Cuando lo vemos en video entramos en crisis total y por lo general lo queremos ver simplemente, además de lo aborrecible que es ver, lo queremos ver simplemente para ver qué tenemos que mejorar o trabajar, porque verlo como goce artístico, estético, no da mucho. Sin embargo, sí nos sirvieron, y cuántas veces esos ensayos grabados para corregir problemas. Cuántas veces con la memoria de lo vivo corregíamos cuestiones de ritmo, del espacio, de zonas reiterativas que se daban, y volvíamos a trabajar e íbamos al nuevo ensayo, tal vez producto de habernos, entre comillas, visto a través de este medio. Algo de eso estamos rescatando en el trabajo.
¿no? La gente está grabándose, hemos recuperado, ahora es central el tema de la crítica. Éramos sujeto y objeto del actor. Yo no renuncio al relato de actuación, digo, lo estamos tratando de hacer más fuerte que nunca, ¿no? Entonces, esta cuestión de yo estar adentro y afuera, de no poder ver mientras actuaba, eso sigue ocurriendo, aunque me grabe. Con la diferencia que me grabo con esta cosita y a los 2 minutos paro y me veo y digo, pero qué desastre que soy. Roto el espejo de Narciso, me empiezo a encontrar con el material real que tengo yo, que soy yo mismo, entre comillas, cuando estoy trabajando. ¿Es la imagen real? No la es. Ya sabemos que no es. Pero uno también ha entrenado el ojo de verse en video sabiendo que eso no es lo teatral. Entonces estamos trabajando, buceando, probando. Por lo general aparecen algunos elementos más naturalistas, más cotidianos. Claro, la inmensa mayoría de la cuarentena, el encierro, pero al mismo tiempo ya entramos en crisis, porque decimos, resulta que lo distópico, lo apocalíptico se ha naturalizado, y estamos viviendo eso. Entonces, producir lenguajes estético-artísticos a partir de subrayar la cuarentena es la misma crisis que tuvimos con el naturalismo y el realismo, cuando de pronto veíamos que todos nuestros afanes estaban en reproducir miméticamente lo real. Lo real, el acontecimiento de Badiou, el suceso extraordinario lo estamos viviendo. Entonces, ¿cómo entrenamos? Nada, como podemos. Siempre dijimos, al menos en el taller, que nunca se trataba tanto del qué, sino del cómo. Que el qué no son muchos, no hay muchos qué en la historia de los núcleos temáticos que aborda el teatro, sino que siempre se trataba del cómo. O sea que tampoco le hacemos, huimos a la hipótesis del encierro, del confinamiento, sino que estamos preocupados por el cómo. Entonces aparecen variantes muy extrañas. La verdad que yo estoy muy sorprendido de la locura de la gente en sus casas, de las cosas que estamos haciendo y de cómo el teatro desde este lugar ha encontrado un arma, el teatro que tal vez siglos atrás, años atrás, en otras experiencias no las tenía, o las tenía de otra forma y yo no las conozco. Pero ahora estamos aprovechándonos de esto, no vamos a tomar todo esto para que el teatro no muera, el teatro. Y estas serán alternativas de los teatrales, tan dignas, tan nobles, que tal vez esté pariendo, esté generando un nuevo lenguaje, tal vez sí. ¿Quién lo dice? ¿Quién tiene la vaca atada con eso? No lo sé. Miren, las clases rápidamente nos enfocaron a la acción y tenemos ahí, estábamos ensayando 3 obras de formato breve. Esas siguen paradas. Es como que todavía el knockout no nos tiró, estamos ahí medio mareados, tratando de recuperarnos. Nos mandamos mensajes, pero todavía, aparte de obras ensayadas, ustedes entienden esto, ya con los cuerpos presentes, con signos espaciales, lumínicos muy fuertes. Nada, eso está más en un veremos. Pero sin embargo, la experiencia esta de las clases y de los formatos individuales, y esta cosa de mirarse y criticarse y observarse uno mismo, y sociabilizarlo después en un encuentro virtual, pedagógicamente, entre comillas, formativamente está sirviendo. ¿Cómo alimentará eso el trabajo con las obras, que es lo que más nos está costando volver? Todavía no lo sé. Nada, espero que esto les sirva. Veo que hay muchos compañeros que son de formación, de la universidad, etcétera, etcétera. Pero el teatro no respeta eso, también lo sabemos, nomenclatura, espacio, el teatro es el teatro. Y centralmente es el encuentro del actor con alguien que lo está mirando. Y yo creo que hay que defender ese lugar del actor y que hay que enriquecerla con múltiples estratégicas. Me parece valioso lo que cuenta Sebastián de lo que están haciendo, de lo que están pensando. Pero creo que al mismo tiempo de eso tenemos que defender con ahínco el relato central del actor en el teatro, con este tipo de mediaciones. Bueno, espero no haberme excedido demasiado. Bueno, muchas gracias, Raúl. Compañeros, nos quedan solo 3 minutos, así que he tratado de no interrumpir y de que cada uno pueda tener su tiempo. Creo que no nos queda mucho espacio para el intercambio, pero solamente le voy a pedir a la compañera de Uruguay, a Mónica, si puede sintetizar en una frase. Le voy a pedir una frase a cada uno
para que los 5 podamos decir, pero tenemos que pensar que es solo una frase. Lamento que no tengamos más tiempo. Empezamos en el mismo orden, Mónica, y sigue Percy, ¿sí? Sí, me voy más que convencida de que lo fundamental es el encuentro, es fomentar el convivio donde se pueda y de la manera que se pueda. Yo estoy comprometida con esta idea de que no será teatro, no será cine, pero seguramente están haciendo algo nuevo, en la que los teatreros, como se llaman ustedes, como se dicen ustedes, tienen un potencial muy grande para poder descubrir. Y bueno, los que somos mediadores entre los artistas y el público, tenemos el compromiso de mantener encendida la llama del teatro. Muchas gracias. Percy. Sí, muchas gracias también. Gracias a todo lo que ustedes han dicho. Voy a tratar de, en una idea doble, abreviar y sintetizar mi posición final. Pues, si lo que estamos haciendo, lo que están haciendo los artistas en general y los teatristas en particular, les sirve a alguien, es válido. Si les sirve a muchos, es muy válido. ¿Cómo lo llamemos? Es problema nuestro luego. Y segundo, sí, yo también creo que el teatro, ese como lo hemos conocido y con ese valor enorme del encuentro en vivo, ese será la señal, cuando lo hayamos recuperado, será la señal de que hemos sobrevivido. Eso, gracias. Muchas gracias. Sigue Sebastián. Bueno, yo agradecerles a todos, a la organización y a todos los compañeros y las compañeras que han hecho uso de la palabra, y simplemente decirles que bueno, me voy muy enriquecido con todo lo que se dijo. Me gustó una frase que dijo Raúl Reyes, antes que el convivio tal vez está el deseo de estar juntos, ¿no? Y yo creo que eso está, y que se han generado en estas instancias de mucho trabajo virtual nuevas presencialidades, para decirle de alguna manera, y creo que esas presencias que están en el espacio, en el ciberespacio, están manteniendo viva la llama para volver a estar juntos en el encuentro que promueve el teatro muy pronto. Así que es una lanza hacia el futuro, y bueno, un gran saludo a todos ustedes por haberme reconfortado tanto con sus palabras. Renata. Pero no puedo verme porque tengo poquita de internet, pero sé que me escuchan. El teatro es acción, es convivio. Se nos fue Renata. No te escuchamos, Renata. Solo escuchamos que el teatro es acción y convivio, y le pedimos a Raúl que sintetice en una frase lo que significó este encuentro de hoy, ¿sí? Raúl, ¿me escuchaste? Tienes que activar el micrófono. Tenés que activar tu micrófono. Ahí está, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Bien, no, ahí bueno, muchas esperamos gracias. tu frase. Frase. No, bueno, muy amable, che, muy amable, gracias. Resistir, encontrarse, deseo y exigir, porque hay cosas que por más que resistamos, el teatro se ha configurado también a partir del trabajo, y lo querramos o no, al menos en Argentina, de una íntima vinculación con el Estado, y el Estado tiene que estar más presente que nunca. Ahora el teatro y los teatristas especialmente, pero si no parece que estamos hablando de una abstracción, muchos los van a necesitar, lo vamos a necesitar. Y resistir, sobrevivir, vamos a poder. Hay que seguir con esto, hay que pensar juntos y hacer juntos. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado de esta última jornada de intercambio. A mí me quedaron muchas ideas, muchas sensaciones y muchas emociones de todo lo que compartieron. De cada uno de ustedes me llevo algo
y sobre todo me interpelan las experiencias que cada uno contó, y creo que es una manera de también democratizar nuestros debates en estas plataformas, compartiendo nuestros pensamientos y nuestras experiencias. Me quedo con las redes necesarias, la solidaridad entre nosotros, el convivio, la colectividad, la lucha y la resistencia. Y seguramente vamos a salir diferentes de este momento, y seguramente nuestras prácticas artísticas también van a ser modificadas. Les agradezco muchísimo y los invito a los que todavía no conocen la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, a entrar a nuestra página, a hacerse socios, y también agradezco a la Red Latinoamericana de Centros de Documentación por haber organizado estas jornadas con nosotros. Muchas gracias, compañeros y compañeras, un placer. Adiós, muchas gracias. Adiós. Gracias, adiós. Chao, chao. Chao.